Hay un momento en la vida en el que algo se rompe por dentro. No hace ruido. No es una crisis espectacular. Es más bien una sensación silenciosa. Te levantas, haces lo que tienes que hacer, cumples, pero por dentro sabes que algo no está bien. No estás triste del todo, no estás mal del todo, pero tampoco estás en paz. Y muchas personas viven años así, sin darse permiso para preguntarse por qué. Nos acostumbramos a funcionar en automático, a reaccionar a lo que pasa, a vivir según las circunstancias, el cansancio o lo que esperan de nosotros. Y poco a poco dejamos de elegir. Creemos que vivimos nuestra vida, cuando en realidad la estamos respondiendo. Respondemos al trabajo, respondemos a los problemas, respondemos a los miedos, respondemos al pasado. Pero rara vez decidimos. Y hay una verdad incómoda que cambia muchas cosas cuando la entiendes. No controlas todo lo que te ocurre, pero siempre tienes un margen para decidir cómo respondes. Ese pequeño espacio entre lo que pasa y lo que haces es uno de los lugares más importantes de tu vida. Ahí se construye tu carácter. Ahí se construye tu calma. Ahí se construye tu futuro. La mayoría de las personas no vive desde ese espacio. Reacciona, se enfada sin pensarlo, se rinde sin decidirlo, se adapta incluso a lo que le hace daño, y no porque sea débil, sino porque nunca aprendió otra forma de vivir. Cuando una persona vive reaccionando, pierde algo muy valioso, la sensación de control interno. Empieza a sentir que todo depende de fuera, de la suerte, de los demás, de las circunstancias, y esa sensación agota mentalmente, agota emocionalmente, agota físicamente. Pero hay un punto de inflexión que lo cambia todo. Un momento en el que aparece una pregunta distinta. No es ¿por qué me pasa esto? Es ¿qué hago yo con esto que me está pasando? Esa pregunta no elimina el problema, pero devuelve algo fundamental: la responsabilidad consciente. Responsabilidad no significa culparte, no significa exigirte perfección. Significa reconocer que, aunque no elijas todo lo que te ocurre, sí eliges tu actitud, tus decisiones y tus siguientes pasos. Y ahí empieza un cambio profundo. Porque cuando dejas de verte como víctima permanente, recuperas tu dignidad. Empiezas a hablarte de otra manera. Y eso es más importante de lo que parece. Las palabras que usas contigo mismo crean tu identidad. Decir «no puedo» no es lo mismo que decir «no sé cómo hacerlo todavía». Decir «siempre me pasa lo mismo» no es lo mismo que decir «esto es lo que está pasando ahora». Puede parecer un detalle pequeño, pero esos detalles construyen la forma en la que te miras. Y la forma en la que te miras define la forma en la que vives. Muchas personas viven atrapadas en lo que no controlan, en el pasado, en los errores, en lo que otros piensan, en miedos que aún no han ocurrido. Eso consume una cantidad enorme de energía. Las personas que empiezan a vivir mejor no lo hacen porque su vida sea perfecta. Lo hacen porque aprenden a enfocar su energía en lo que sí depende de ellas. No en cambiarlo todo de golpe, no en arreglar toda su vida en un mes, sino en elegir conscientemente el siguiente paso. Un paso más honesto, un paso más alineado, un paso más consciente. Y ese paso, repetido día tras día, termina transformando la forma en la que te relacionas contigo y con la vida. No de forma rápida, no de forma visible al principio, pero de forma real. Empiezas a sentir más estabilidad interior, menos ruido mental, más claridad. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tú ya no te pierdes dentro de ellos. Y cuando empiezas a vivir así, te das cuenta de algo muy importante. El cambio real no empieza cuando todo está bien. Empieza cuando decides responder mejor, incluso cuando no lo está. Ese es el verdadero comienzo.
Cuando empiezas a vivir con un poco más de conciencia, ocurre algo curioso. Empiezas a notar que muchas de las decisiones que tomas cada día no son realmente decisiones, son respuestas automáticas. Haces lo que siempre has hecho, aceptas lo que siempre has aceptado, sigues caminos que nunca te paraste a elegir. Y no porque no tengas criterio, sino porque nadie te enseñó a detenerte y preguntarte hacia dónde estás yendo. La vida avanza rápido, las obligaciones se acumulan, y sin darte cuenta, puedes pasar años caminando sin dirección clara. No es que no tengas sueños, es que los dejas para luego, para cuando haya tiempo, para cuando todo esté más tranquilo. Pero ese momento casi nunca llega. Y un día te das cuenta de que llevas mucho tiempo ocupado, pero no necesariamente enfocado. Estar ocupado no es lo mismo que avanzar. Hacer muchas cosas no significa estar construyendo algo con sentido. Cuando no tienes una dirección interior clara, todo parece urgente, todo parece importante, y acabas agotado, pero vacío. Vivir con dirección no significa tenerlo todo resuelto. Significa tener al menos una brújula. Saber qué tipo de persona quieres ser, qué valores no estás dispuesto a traicionar, qué cosas, aunque cuesten, merecen tu energía. Porque si no eliges conscientemente tu rumbo, la vida lo elige por ti. Y casi siempre elige en función de la inercia, no del sentido. Muchas personas viven resolviendo el día a día, sin preguntarse si ese día a día las está llevando a algún lugar que de verdad desean. Y eso genera una sensación muy concreta, la de estar viviendo una vida que no termina de sentirse propia. Cuando te atreves a hacerte preguntas más profundas, aunque incomoden, empieza a ordenarse algo por dentro. ¿Esto que estoy haciendo me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? ¿Esta forma de vivir me dará paz dentro de unos años? ¿Estoy eligiendo desde el miedo o desde mis valores? No necesitas respuestas perfectas. Necesitas honestidad, porque la honestidad contigo mismo cambia la forma en la que decides. Empiezas a decir que no a cosas que antes aceptabas por costumbre. Empiezas a poner límites sin sentir tanta culpa. Empiezas a proteger tu tiempo y tu energía. Y eso no te hace egoísta, te hace responsable. Cuando tienes una dirección interior clara, dejas de dispersarte tanto. Dejas de compararte constantemente. Dejas de correr sin saber por qué. Empiezas a vivir con más intención. No significa que la vida se vuelva fácil. Significa que se vuelve más coherente. Y la coherencia trae calma. Poco a poco empiezas a notar cambios sutiles. Tomas decisiones más lentas, pero más acertadas. Escuchas más tu intuición. Confías más en tu criterio. No porque no dudes, sino porque ya no te traicionas tan fácilmente. Vivir así requiere valentía. La valentía de no vivir en automático. La valentía de detenerte cuando todo te empuja a correr. La valentía de elegir incluso cuando no hay garantías. Pero esa valentía tiene recompensa. Empiezas a sentir que tu vida tiene un hilo conductor. Que no todo es ruido. Que no todo es caos. Empiezas a vivir con más sentido, aunque todavía no tengas todas las respuestas. Y eso cambia profundamente la forma en la que te relacionas con el tiempo, con tus decisiones y contigo mismo. Porque cuando sabes hacia dónde vas, aunque el camino sea largo, dejas de sentirte perdido. Y esa sensación de no estar perdido, aunque no lo tengas todo claro, es una de las formas más profundas de tranquilidad que existen. Hay algo que empieza a cambiar de forma muy clara cuando ya tienes un poco más de dirección interior. Empiezas a darte cuenta de que no todo merece la misma atención, que no todo lo que grita es importante, que no todo lo urgente es valioso. Durante mucho tiempo vivimos apagando fuegos, resolviendo lo inmediato, corriendo detrás de lo que aprieta más fuerte. Y así se nos va la vida. No porque no hagamos nada,
sino porque hacemos demasiadas cosas que no nos acercan a lo que de verdad importa. El cansancio profundo que mucha gente siente no viene solo del trabajo, viene de vivir desordenado por dentro, de decir sí cuando querías decir no, de postergar lo importante una y otra vez, de llegar siempre al final del día sin haberte elegido ni un momento. Cuando no tienes prioridades claras, todo se convierte en prioridad. Y eso es una trampa, porque cuando todo es importante, en realidad nada lo es. Vivir con prioridades no significa vivir rígido, significa vivir consciente. Significa saber qué cosas sostienen tu vida y qué cosas solo la distraen. La salud, por ejemplo, casi nunca parece urgente, hasta que falla. La calma mental tampoco suele parecer prioritaria, hasta que desaparece. Las relaciones importantes se dan por sentadas, hasta que se rompen. Hay muchas cosas que no llaman la atención, pero sostienen todo lo demás. Cuando empiezas a ponerlas en el centro, aunque al principio cueste, tu vida empieza a ganar equilibrio. No porque tengas más tiempo, sino porque usas mejor el que tienes. Aprendes a decir no sin explicarte tanto. Aprendes a dejar cosas para otro momento sin sentirte culpable. Aprendes a elegir desde el largo plazo, no solo desde la presión del momento. Y aquí ocurre algo interesante. La disciplina deja de sentirse como una lucha. Ya no es castigarte, ya no es forzarte. Empieza a ser una forma de respeto hacia ti mismo. Elegir dormir mejor en lugar de exprimirte un poco más. Elegir cuidarte en lugar de exigirte cuando ya estás al límite. Elegir avanzar despacio en lugar de correr sin rumbo. Eso es disciplina madura. No la que se basa en la dureza, sino la que se basa en la coherencia. Muchas personas abandonan procesos importantes no porque no sean capaces, sino porque se exigen desde el desprecio. Pero cuando empiezas a exigirte desde el respeto, la constancia se vuelve posible. No porque tengas más fuerza de voluntad, sino porque ya no te estás traicionando. Empiezas a entender que el progreso real no es espectacular, es repetitivo, es silencioso, es invisible durante mucho tiempo, y eso desespera a quien busca resultados rápidos, pero fortalece a quien busca cambios duraderos. Poco a poco, casi sin darte cuenta, empiezas a vivir con menos urgencia interna, menos prisa mental, menos sensación de ir siempre tarde. No porque hagas menos cosas, sino porque haces las correctas. Y cuando empiezas a vivir así, algo muy importante ocurre. Tu mente se calma. No desaparecen los problemas, pero dejan de ocupar todo el espacio. Empiezas a pensar con más claridad, a decidir con más calma, a equivocarte sin hundirte. Empiezas a sentir que tu vida ya no es solo una reacción constante, sino una construcción consciente. Y esa sensación, la de estar construyendo algo con sentido, es una de las formas más profundas de motivación que existen. No la motivación que empuja, sino la que sostiene. Hay un momento en el que empiezas a darte cuenta de que muchos de los conflictos de tu vida no vienen de malas intenciones, vienen de malas interpretaciones, de no sentirte escuchado, de no sentirte comprendido, de vivir siempre a la defensiva. Durante mucho tiempo aprendemos a comunicarnos como si estuviéramos en una batalla constante. Escuchamos para responder, escuchamos para justificarnos, escuchamos para tener razón, y eso desgasta muchísimo las relaciones, porque cuando una persona siente que no la escuchan de verdad, empieza a levantar muros, se cierra, se protege, ataca o se retira. La mayoría de las discusiones no se producen porque la gente quiera hacer daño, sino porque quiere sentirse vista. Cuando empiezas a escuchar de otra manera, algo muy profundo cambia. Escuchar no es quedarte callado esperando tu turno. Escuchar es intentar comprender lo que el otro siente, aunque no estés de acuerdo.
Y comprender no significa ceder, significa respetar. Cuando una persona se siente comprendida, baja la guardia, se calma, se abre, y ahí es donde empiezan las conversaciones reales. Pero para escuchar así, necesitas algo que no siempre es cómodo: humildad, aceptar que no lo sabes todo, aceptar que tu punto de vista no es el único, aceptar que puedes aprender del otro. Esa humildad no te hace pequeño, te hace profundo. Cuando empiezas a relacionarte desde ahí, dejas de ver las diferencias como amenazas y empiezas a verlas como oportunidades. Oportunidades de aprender, de crecer, de construir algo mejor juntos. Muchas personas viven atrapadas en la idea de que la vida es una competencia constante, que para ganar otro tiene que perder, que si no te impones, te pisan. Esa mentalidad genera tensión permanente, desconfianza, relaciones frágiles. Pero cuando empiezas a buscar soluciones donde ambas partes puedan crecer, tus relaciones cambian. No porque desaparezcan los problemas, sino porque cambia la forma de afrontarlos. Empiezas a comunicarte con más claridad, a expresar lo que sientes sin atacar, a poner límites sin necesidad de herir. Y eso requiere valentía emocional, porque es más fácil reaccionar que expresarte con calma. Es más fácil atacar que escuchar. Es más fácil cerrar el corazón que abrirlo con conciencia. Pero el resultado es completamente distinto. Relaciones más honestas, más estables, más humanas. Y cuando tus relaciones empiezan a ser más sanas, tu vida entera se siente más ligera. Menos tensión acumulada, menos conflictos innecesarios, menos desgaste emocional. Empiezas a sentir que no tienes que estar siempre en guardia, que puedes ser tú mismo sin miedo constante. Y esa seguridad no viene de controlar a los demás, viene de gestionarte mejor a ti. Cuando aprendes a comunicarte desde la calma, desde el respeto y desde la escucha real, no solo cambian tus relaciones, cambias tú. Te vuelves más paciente, más claro, más consciente. Y eso se nota en cada área de tu vida. Porque al final, la calidad de tu vida está profundamente ligada a la calidad de tus relaciones. Y cuando empiezas a cuidarlas desde dentro, todo lo demás empieza a ordenarse poco a poco. Hay un cambio muy silencioso que ocurre cuando dejas de compararte todo el tiempo. No sucede de un día para otro. No es algo que decidas y ya está. Es más bien una comprensión que se va asentando. Te das cuenta de que vivir midiéndote constantemente con los demás te roba una cantidad enorme de energía. Energía que podrías estar usando para construir tu propia vida. La comparación nace casi siempre de una idea equivocada. Creer que la vida es una carrera donde todos corremos hacia el mismo sitio. Pero no lo es. Cada persona tiene su ritmo, su historia, sus batallas invisibles, sus tiempos. Cuando comparas tu proceso con el resultado de otro, te estás siendo injusto, porque no ves el camino completo, solo ves una parte, y vivir así genera frustración constante. Nunca es suficiente, nunca llegas, siempre falta algo. Cuando empiezas a soltar esa forma de mirar, algo se libera por dentro. Dejas de competir, dejas de demostrar, dejas de vivir pendiente de validación externa. Empiezas a centrarte en crecer, no en ganar. Y crecer no siempre se nota desde fuera, pero se siente muchísimo por dentro. Hay personas que avanzan solas durante mucho tiempo, porque creen que pedir ayuda es debilidad, que colaborar es depender, que apoyarse es perder autonomía. Pero la madurez emocional te enseña algo distinto. Caminar acompañado no te hace menos fuerte, te hace más humano. Cuando aprendes a colaborar desde el respeto, cuando valoras las diferencias en lugar de temerlas, se crea algo muy poderoso. No se trata de pensar igual, se trata de sumar. La diversidad bien gestionada no divide, enriquece.
Pero para que eso ocurra, necesitas dejar de lado el ego defensivo, esa necesidad constante de tener razón, de destacar, de imponerte. Cuando sueltas eso, empiezas a escuchar mejor, a aprender más, a construir relaciones más sólidas. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchos conflictos no nacen de desacuerdos reales, nacen de egos heridos, de no sentirse valorado, de no sentirse reconocido, de sentirse amenazado. Cuando maduras emocionalmente, ya no necesitas ganar todas las discusiones. No necesitas quedar por encima. No necesitas demostrar constantemente tu valor, porque tu valor ya no depende de eso. Empiezas a elegir la paz por encima del orgullo, la coherencia por encima de la imagen, la construcción por encima de la confrontación. Y eso no te vuelve pasivo, te vuelve consciente. Aprendes a defenderte sin atacar, a expresar desacuerdos sin destruir, a poner límites sin levantar muros. Empiezas a entender que la verdadera fortaleza no está en imponerte, sino en mantenerte fiel a ti, sin perder el respeto por los demás. Y cuando empiezas a vivir así, tu entorno cambia. No porque los demás cambien de golpe, sino porque tú ya no entras en los mismos juegos. No alimentas dramas innecesarios. No reaccionas a cada provocación. No te desgastas en comparaciones estériles. Empiezas a elegir mejor tus batallas. Y eso te devuelve algo muy valioso. Energía. Energía para construir, para crear, para cuidar lo que importa. Cuando dejas de competir con todo el mundo, empiezas a competir solo contigo mismo. No para exigirte más, sino para ser un poco más consciente cada día. Y ese tipo de crecimiento, aunque no haga ruido, es profundamente transformador. Hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde. No puedes sostener una vida consciente si te abandonas por dentro. Puedes tener claridad, puedes tener valores, puedes tener buenas intenciones, pero si no te cuidas, todo eso se acaba rompiendo. Vivimos en una cultura que normaliza el agotamiento, que aplaude ir siempre al límite, que confunde descansar con rendirse. Y así, poco a poco, mucha gente se quema sin darse cuenta. El cuerpo avisa, la mente avisa, las emociones avisan. Pero solemos ignorar las señales hasta que ya no podemos más. Cuidarte no es un lujo, no es algo que haces cuando te sobra tiempo. Es la base que sostiene todo lo demás. Cuidarte significa escuchar tus límites antes de que se conviertan en dolor. Significa dormir cuando lo necesitas, no cuando ya estás exhausto. Significa parar un momento cuando sientes que todo se acelera por dentro. No para huir de la vida, sino para volver a ella con más presencia. Muchas personas viven desconectadas de su propio cuerpo. Funcionan desde la cabeza, desde la exigencia, desde la presión constante, y el cuerpo termina pagando el precio. Cuando empiezas a cuidarte de verdad, no solo cambia cómo te sientes físicamente, cambia cómo piensas, cómo decides, cómo te relacionas. Una mente agotada decide peor, un cuerpo tenso reacciona más, un sistema nervioso saturado vive en alerta constante. Por eso el cuidado personal no es egoísmo, es responsabilidad. Responsabilidad con tu salud, con tus relaciones, con tu futuro. Cuidarte también significa elegir qué consumes mentalmente, qué escuchas, qué miras, qué pensamientos alimentas cada día. No todo merece tu atención, no todo merece tu energía. Aprender a proteger tu mente es una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar, porque la calma no llega sola, se construye, y se construye con decisiones pequeñas y constantes. Salir a caminar cuando la cabeza no para. Respirar profundo cuando sientes que todo te supera. Decir no cuando sabes que decir sí te va a romper. Eso también es fortaleza. Muchas personas confunden autocuidado con indulgencia. Creen que cuidarse es dejar de exigirse. Y no es así. Cuidarte bien te permite exigirte mejor.
te permite ser constante sin destruirte, avanzar sin quemarte, crecer sin perderte. Cuando empiezas a integrar el cuidado personal en tu vida, todo lo demás se vuelve más sostenible. Las decisiones pesan menos, los errores duelen menos, las dificultades se gestionan mejor, no porque desaparezcan, sino porque tú estás más entero para afrontarlas. Y aquí ocurre algo muy importante. Empiezas a tratarte como tratarías a alguien a quien quieres, con paciencia, con respeto, con comprensión. Dejas de hablarte con dureza innecesaria. Dejas de exigirte desde el desprecio. Empiezas a acompañarte. Y cuando te conviertes en tu propio apoyo, la vida cambia de una forma muy profunda. Ya no te abandonas cuando fallas. No te castigas cuando dudas. No te rompes cuando te equivocas. Aprendes, corriges, sigues. Ese es el tipo de equilibrio que no se nota desde fuera, pero que sostiene todo por dentro. Y cuando consigues eso, cuando empiezas a vivir cuidándote sin culpa, te das cuenta de algo esencial. No se trata de llegar rápido, se trata de llegar entero. Después de recorrer todo este camino interior, hay algo que se vuelve muy claro. La vida no cambia de golpe. No se transforma con una decisión aislada, ni con un momento de inspiración. Cambia cuando empiezas a vivir de otra manera, un día tras otro. Cuando te haces responsable de cómo respondes, cuando eliges una dirección con sentido, cuando decides qué es realmente importante, cuando cuidas tus relaciones desde el respeto, cuando dejas de compararte y empiezas a madurar emocionalmente, cuando te cuidas para poder sostener todo lo demás. Nada de esto ocurre de forma espectacular. Ocurre en silencio, en pequeñas decisiones que casi nadie ve, en límites que pones, aunque incomoden, en elecciones que haces aunque cuesten, en hábitos que mantienes incluso cuando no hay resultados inmediatos. Y ahí está la clave. El cambio real no es visible al principio, pero es profundamente estable, porque no se basa en motivación pasajera, sino en conciencia. Muchas personas buscan transformar su vida cambiando cosas externas: trabajo, entorno, rutinas, personas. Y a veces esto ayuda, pero si no cambia la forma en la que decides, la forma en la que te hablas, la forma en la que te cuidas, todo acaba repitiéndose. Por eso este proceso no va de hacerlo todo perfecto, va de hacerlo consciente, va de equivocarte sin abandonarte, de avanzar sin destruirte, de crecer sin perderte. Cuando empiezas a vivir así, algo muy profundo ocurre. Empiezas a confiar en ti, no porque tengas todas las respuestas, sino porque sabes que sabrás responder. Y esa confianza interior es una de las mayores formas de tranquilidad que existen. La vida seguirá trayendo retos, momentos de duda, días difíciles, pero ya no te pillan igual, porque ahora no vives reaccionando todo el tiempo, vives eligiendo, y elegir incluso en medio de la incertidumbre es una forma muy poderosa de libertad. Si has llegado hasta aquí escuchando todo este resumen, no es casualidad. Algo de lo que se ha dicho ha conectado contigo, porque probablemente estás en un momento de tu vida en el que no buscas ruido, buscas claridad. Este resumen ha intentado acompañarte, ordenar ideas y ayudarte a mirar tu vida con más calma y conciencia. Si sientes que este tipo de contenido te ayuda, puedes suscribirte para seguir profundizando juntos, sin prisas y sin promesas vacías. Y si quieres ir un paso más allá, el libro en el que se basa este resumen está en la descripción. No como una obligación, sino como una herramienta que, leída con calma y aplicada poco a poco, ha ayudado muchísimo a muchas personas en procesos reales. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar con atención. Y recuerda esto: no se trata de cambiarlo todo de golpe, sino de empezar a vivir con más conciencia, un día a la vez.